Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... A pesar de la difícil situación económica que ha vivido Ecuador en los últimos 3 años, los activos de varios grupos económicos en el país han crecido sostenidamente. En 2019 su riqueza alcanzó los 124.000 millones de dólares y su patrimonio total superó los 45.000 millones de dólares, según develó un estudio de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura de la Universidad Central del Ecuador. El documento reveló que existió un exacerbado crecimiento de los grupos económicos en Ecuador desde que el presidente Moreno asumió su mandato en 2017. Además, resaltó que la desigualdad y pobreza han incrementado en la mayoría del país en este mismo periodo. Según se explicó en el estudio, lo más grave de este crecimiento es que se da a la par de la caída generalizada y constante del crecimiento nacional. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40. Saludamos al economista Pablo Dávalos. ¿Cómo le va, economista Dávalos? Buenos días, bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le acompañamos a Alexis Moncayo y quien le habla, Licenia Espinel. Como usted escuchó en la introducción, no encontramos explicación cómo frente a una economía tan debilitada, catastrófica como la que tenemos en el país en su conjunto, los grupos económicos hayan logrado ganancias importantes, interesantes, le hace la banca, le hace los grandes grupos económicos en general, frente a la economía del ciudadano que cada vez está más limitada y solo basta con salir a las calles para ver el nivel de pobreza en el que hemos vuelto a caer como país. ¿Cómo está, economista? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Creo que es importante un debate sobre la estructura de la economía ecuatoriana, que no es un debate actual, es un debate de toda la vida, da cuenta de cómo se han conformado, cómo se han estructurado las dimensiones de la dinámica del desarrollo capitalista. Los grupos económicos no se han concentrado estos últimos 4 años, vienen en un proceso de concentración, al menos de la dolarización muy potente, muy fuerte, ¿no? Han crecido y siempre han crecido y su responsabilidad fiscal siempre ha sido mínima. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante poder analizar justamente esto. Nosotros tenemos que, por ejemplo, tengo aquí los datos de CEDI para el año 2008. En el año 2008, los grupos económicos tenían ingresos de 21.740 millones. Eso representa aproximadamente la mitad del PIB de esa época, ¿no? Y en el año 2019, por ejemplo, tengo datos aquí del SRI, los grupos económicos tienen ingresos de 68.000 millones de dólares. Eso representa alrededor del 65% del Producto Interno Bruto del año 2019. Es decir, el poder de estos grupos económicos ha sido siempre importante, los niveles de concentración, y su responsabilidad tributaria siempre ha sido mínima. En el año 2019 su contribución tributaria fue del 2,34 sobre esos ingresos, sobre esos 68.000 millones de dólares. Y en el año 2018 fue de 2,45 sobre un nivel de ingresos de 69.000 millones de dólares. ¿Por qué ocurre eso, economista? ¿Por qué ocurre que ellos, pagan tan pocos impuestos, cuando hay además establecido cuánto deben hacer de aporte por el tema del impuesto a la renta, etcétera, etcétera? ¿Por qué es que pagan menos de lo que correspondería de acuerdo a sus ingresos? De paso, les saludo, buenos días. Hola, Alexis. En términos relativos, tú, Alexis, o yo, o los ciudadanos que nos escuchan, pagamos en términos relativos más impuesto a la renta que algunos de los grupos económicos, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Banco del Pichincha, ese es un grupo interesante, tuvo ingresos en el año 2019 de 2.700 millones de dólares y pagó el 4% sobre ese ingreso, o el Almacenes Juan el Juri,
Almacenes Juan el Jury tuvieron ingresos netos de 2.435 millones y pagaron el 1,17% de impuesto a la renta sobre esos ingresos, ¿no? Estos mismos grupos económicos, por ejemplo, es impresionante. El Banco del Pichincha, por ejemplo, tiene activos de 17.000 millones de dólares, 17.600 millones. Los almacenes Juan el Jury tiene activos de 5.500 millones de dólares y patrimonio neto, un patrimonio de 3.590 millones, el Banco del Pichincha, y Juan el Jury de 1.739 millones. Y no pagan ninguna contribución adicional ni sobre el patrimonio ni sobre los activos porque no existen impuestos al patrimonio, impuestos a los activos en el país. Lo que sí existe, en cambio, si ellos fueran o estuvieran en Estados Unidos o estuvieran en Europa, tendrían que pagar una carga fiscal, en el caso de Estados Unidos, no menor a un 35%, y en el caso de Europa, no menor a un 37, 38%. Aquí pagan 2, 3%, ¿no? Y además de eso, son grupos que tienen la tendencia a ser monopólicos, es decir, controlan el mercado. Al controlar el mercado, tienen la tendencia a imponer el precio, como por ejemplo el caso del Banco del Pichincha. El Banco del Pichincha es entidad que tiene dominancia de mercado. Es el banco más grande del país, tiene una cartera de activos que rebasa los 8.000 millones de dólares, ¿no? Le dobla al que viene detrás de él, que es el Banco del Pacífico, que además es público, ¿no? Y también le dobla al Banco de Guayaquil. Todavía es público. No, va a seguir siendo público, no les alcanzó la privatización. Pero estos bancos, por ejemplo, el Banco del Pichincha, tener dominancia de mercado, impone los precios a todo el sistema. ¿Por qué las tasas de interés son altas? Porque tenemos dos agentes dominantes de mercado, que son el Banco del Pichincha y el Banco de Guayaquil. Es decir, en este país las tasas de interés son altas porque dos personas definen la tasa de interés, que son Fidelegas y Guillermo Lasso. ¿Qué hace el Banco Central? El Banco Central cada fin de semana promedia las tasas y establece los techos máximos, ¿no? Pero promedia después de que han definido personas como Fidelegas o como Guillermo Lasso. Entonces, a mí sí me sorprende mucho que ahora Guillermo Lasso quiera poner tasas de 1%, cuando es su banco la que impone tasas muy fuertes a nivel de consumo, a nivel de microempresa. La tasa es enorme, la tasa rebasa el 24-25%. O sea, ¿es impracticable esa oferta de campaña? Bueno, es candidato, ¿no? Ahorita está metido en el personaje del candidato, ya ofreció libre porte de armas, ha ofrecido el 1.000.000 de empleos, etcétera. Entonces ahora va con el crédito del 1% a 30 años. Esa oferta de campaña, economista Pablo Dávalos, ¿es impracticable? Absolutamente impracticable, porque no tiene sentido ni coherencia con lo que el banco hace. O sea, es demagógica. Sí, el Banco de Guayaquil no tiene cartera de crédito para microempresas, no tiene. O sea, no trabaja con los microempresarios, ¿no? Y la cartera de crédito de microempresas en el sistema financiero nacional tiene un promedio de alrededor del 25% en tasa de interés activa. En consecuencia, decirle al microempresario que del 25% al 1% se va a generar créditos es mentir, o sea, es mentir de una manera absolutamente burda, creo yo, ¿no? Y además de eso, en el caso de Almacenes Juan el Jury es interesante porque en el Ecuador existía libre mercado en importación de autos. Tú tenías varias importadoras de autos de diferentes marcas comerciales y disputaban el precio entre ellas. Hoy tenemos básicamente un duopolio entre Juan el Jury y General Motors. Y como son duopolio, pueden administrar el mercado y pueden poner los precios en el mercado. Entonces, eso significa que, por ejemplo, Corporación Favorita, aquí en la Favorita, Comercial Kiwi, Sucasa, Flexiplast, de ventas, Pofase, Inver, Bebemundo, Ecuatex, Enermax, Agropesa, Maxipan, etcétera, que es otro de los monstruos del capitalismo ecuatoriano. Fíjate tú, esta empresa tiene ingresos, Supermaxis, 2.900 millones, tuvo ingresos en 2019, ¿no? De los cuales pagó 2.63 de impuesto a la renta, de 2.900 millones. Es enorme. Es más o menos un promedio de 10 millones de dólares diarios de ventas en todos los almacenes que tiene. Y además imponen precios. O sea, tú vas al Supermaxi y compras una canasta básica, tienes un precio esa semana, cuando retornas la siguiente semana ya no son los mismos precios. O sea, ellos cambian los precios, ¿no? E imponen precios en cascada a los demás centros comerciales y finalmente a las tiendas de barrio, pues. Ellos manejan la inflación.
Entonces tú vas y... Imposible ir a un modelo de redistribución de la riqueza con esos porcentajes de pago de impuestos del economista. Claro, uno, la redistribución de la riqueza, que creo que es común, pero dos, la distorsión del sistema de precios. Es decir, si tú vas a un Supermaxi y tú ves los precios, tú compras lo mismo, gastas lo mismo, digamos $100 en una semana, pero la siguiente semana ya no gastas 100, gastas 110, la siguiente no gastas 110, gastas 120, cuando el costo del capital y el costo del trabajo se han mantenido exactamente lo mismo. Entonces tú tienes que Supermaxi te administra la dolarización, te administra la liquidez, te administra la capacidad adquisitiva, te administra el costo de la canasta. Por eso, fíjate tú, la canasta ha pasado de alrededor de $120, $150 en el año 2001-2002 a más de $700 en el año 2019. Esto evidencia, economista Dávalos, esto evidencia que no hay nada de control por parte del Estado, porque se supone que el Estado debería actuar como un ente regulador. Exactamente. Entonces, no hay control. La Superintendencia de Control de Poderes de Mercado debería definir una lista mínima de precios, porque los precios se explica que cambian cuando cambian los generadores de precios, que son el costo del capital y el costo del trabajo. Lo otro son elasticidades, precio-demanda, que son muy mínimos, tienen que moverse en parámetros muy mínimos, pero no en parámetros de 10%, 15%. No sé si te pasa a ti. Cada semana vas al Supermaxi y vas a encontrar precios diferentes. Cada semana. ¿Por qué? Si no han cambiado las condiciones macroeconómicas del país, ¿no? De hecho, el precio del trabajo ha disminuido, deberían disminuir los costos, ¿no? Pero tenemos economías especulativas. Los grupos financieros, aparte de dominancia de poder de mercado, tienen la posibilidad de especular, la posibilidad de definir los precios, ¿no? Independientemente de los factores que forman el precio, es decir, el precio de la fuerza de trabajo, el precio del interés, es decir, el precio del capital. Independientemente de eso, el grupo financiero define el precio cada semana y quien finalmente sufre las consecuencias es el usuario. Entonces tú tienes un crecimiento impresionante de los grupos financieros porque tienen carta blanca, o sea, no pagan los impuestos que tienen que pagar, hacen con los precios lo que les da absolutamente la gana. Cuando tienen que importar o exportar, hacen procesos de sobre su facturación. Eso, por ejemplo, en el caso de Juan Elcuri es evidente, ¿no? Importan a un precio determinado, pero aquí le cambian el precio para no pagar la facturación de la importación. Y es el usuario final el que finalmente se ve sometido a eso. Por eso el Ecuador es un país tan caro. El Ecuador es el país más caro incluso que algunos países europeos o Estados Unidos, ¿no? Incluso países petroleros del Medio Oriente. Es caro porque los grupos financieros tienen margen para hacer lo que les da la gana. O sea, no hay ningún tipo de regulación, ningún tipo de límite, ningún tipo de control a estos grupos. Y estamos hablando del 1% de las empresas, ¿no? Estos grupos, fíjate tú, tienen un nivel de facturación impresionante, tienen un nivel de facturación para el año, te decía, para el año 2019 de más de $60 mil millones, ¿no? Tienen un alto nivel de facturación, ¿no? Pero representan alrededor de 5.000 empresas. 5.000 empresas que corresponden al 1% del conjunto de las empresas que se ha catastrado en el país, ¿no? Y representan alrededor de 900 personas. Te doy el dato exacto. Son 965 personas que controlan 5.170 empresas y un volumen de riqueza de $68 mil millones y que han pagado sobre este volumen de riqueza apenas el 2% de impuesto de renta. Eso es lo que ha pasado. ¿Cuánta plata esas pocas familias que con mayores riquezas de este país, además, cuánta plata se la han llevado fuera del Ecuador, economista? Claro, es impresionante. En patrimonio, estas 900 personas tienen $124 mil millones en activos, 45 mil millones en patrimonio, y le deben al Estado alrededor de 1.200 millones de dólares, ¿no? En salida de divisas, veamos el dato que nos da. En salida de divisas, el dato que nos da el SRI también es importante, es alrededor de más de $1.000 millones en salida de divisas, ¿no? Lo que significa un volumen de 20.000 millones de fuga de capitales, podríamos decirlo, ¿no? De estos grupos financieros. Si pagaron 1.000 millones en impuesto a la salida de divisas, significa que emitieron al extranjero más de 20.000 millones de dólares. Economista Dávalos, al menos que nos da el SRI. Usted dijo hace un momento que deben al Estado más de $1.000 millones estos grandes grupos económicos. económicos. Es lo que dice
¿De qué le de deben? catástrofe. O sea, ¿cómo con ese patrimonio, cómo con ese nivel de ganancias, con ese nivel de riqueza, le deben $1.000 millones o más de $1.000 millones al Estado, un Estado escuálido? Efectivamente, le deben más de $1.000 millones, 1.156 millones de dólares le deben estas empresas al SDI. Hay empresas, por ejemplo, el Banco del Pichincha le debe $12 millones, el Almacenes Juan el Juri le debe $63 millones, Schulenberg le debe $46 millones, el Banco de Guayaquil no le debe mucho, le debe solo $70.000, OCP le debe $15 millones al país. Otro deudor importante es Claro del Ecuador, que le debe $60 millones al país. Arca Ecuador le debe 33 millones al país, General Motors le debe 14 millones, exportadora bananera Novoa de Álvaro Novoa es el mayor deudor al SDI, le debe $168 millones al país. Que pague y le dejamos ser candidato. Y eso que ya se les perdonó más de 2.600 millones de dólares. O sea, aparte de la deuda que se les condonó en el año 2018 por esta ley de fomento productivo, aparte de esa deuda le deben $1.000 millones. Yo imagino que están esperando una nueva remisión, ¿no? Que gane Lasso y que con Lasso seguramente puedan tener una nueva remisión, entonces dejan de pagar, se llama riesgo moral en la economía esto. Es decir, un empresario paga impuestos normalmente, pero ve que su rival no paga impuestos, a su rival 5 años después le perdonan y en esos 5 años a pagar una cantidad. Entonces, ¿qué dice? ¿Para qué voy a pagar impuestos? Pues yo también voy a dejar de pagar impuestos y voy a esperar que en 5 años me remitan los impuestos que no he pagado. Pero son así, alrededor de $1.200 millones los que no han pagado del año 2000. Estoy hablando solamente del año 2019, entre ellos la famosa Universidad San Francisco de Quito. O sea, es más de la mitad de lo que el Fondo Monetario Internacional nos acaba de prestar, economista Dávalos. Es más de la mitad. Efectivamente. ¿Y qué ha hecho el Servicio de Rentas Internas? Efectivamente. Si nosotros pudiésemos tener la capacidad política, porque estamos hablando solamente del 1% de las empresas, no estamos hablando del 99% de las empresas. Si nosotros tuviésemos capacidad política para poner un impuesto a los activos, a este 1% de las empresas, un impuesto del 2%, digamos, a los activos, y un impuesto del 10% al patrimonio que tienen estas empresas, tendríamos en los activos alrededor de 2.400 millones de dólares recaudados y en patrimonio alrededor de 4.500, lo que sumaría alrededor de unos 6.700 más o menos, ¿no? 6.900 millones adicionales a los 4.000 que recaudamos. Es decir, podríamos subir la capacidad impositiva directa de 4.000 millones a unos 13.000 millones, no, solamente cobrándole al 1% de las empresas. El 99% no pagaría. Y con eso evitamos las distorsiones en la economía, con eso evitamos el uso colusorio de los mercados, la administración colusoria de los mercados, evitamos también que se apalanquen en el dólar y que generen sobre el dólar distorsiones económicas potentes, ¿no? Pero esa es la realidad, todavía no hay un gobierno que le ponga el cascabel al gato, y estoy hablando de los últimos 15 años, ¿no? Ningún gobierno se ha atrevido sobre... Economista Dávalos, estos 160 millones que debe uno de estos empresarios que aspira contra viento y marea a ser candidato a la presidencia de la República, me refiero al señor Álvaro Novoa, al empresario Álvaro Novoa, ¿estos 160 millones de dólares corresponden solo al ejercicio del 2019 o ya tiene un acumulado? Eso dice el SDI. Seguramente son ejercicios anteriores que se acumulan. Pero la base de datos del SRI al 2019 da cuenta de que el señor Álvaro Novoa debe más de 160 millones de dólares al SRI y por eso nos se explica por qué quiere ser presidente, ¿no? Por qué quiere ser candidato, ¿no? Nos repite la cifra que adeuda la Universidad San Francisco de Quito, que, a ver, una cosa, yo sí quiero separar, una cosa es la institución, otra cosa es su fundador, su canciller o lo que sea, el señor Gangotena, que ha desatado una ola de comentarios, de críticas y polémicas por sus desafortunadas declaraciones, que por cierto puede decirlas cuando guste, porque vivimos en un país libre y democrático, puede decir lo que se le cante, eso sí, pero ¿cuánto es que le debe? Porque además creo que debe alícuotas al condominio, a la Besi de la tienda de la esquina, y debe también al SRI, la universidad. ¿Cuánto debe?
Sí, yo coincido contigo. Independientemente de eso, además, en la Universidad de San Francisco hay personajes valiosísimos para el país, intelectuales de primer nivel, a los cuales se les admira, se les respeta y se les reconoce. Pero la Universidad de San Francisco, Corporación de Promoción Universitaria, Sistemas Médicos, San Francisco Negocios y Convenciones, tiene un patrimonio de 227 millones de dólares, tiene activos al 2019 por 369 millones de dólares y tiene una deuda con el SDI, de pronto ya pagaron, no lo sé, de 6 millones 730 mil dólares. Ese es lo que debe ese grupo financiero. Es un grupo financiero además que tuvo ingresos en el año 2019 de 165 millones 200 de dólares. Pagó apenas el 1% sobre esos ingresos, ¿no? Entonces, lo que la ciudadanía tiene que comprender también es que cuando hablamos de la Universidad de San Francisco, la UDLA, etcétera, hablamos de empresas. Básicamente hablamos de empresas que tienen comportamientos empresariales y la educación es el modelo de negocios de ellos. En el caso de la San Francisco y en el caso de la UDLA, por ejemplo, tengo aquí también los datos de la Universidad de las Américas, es más dramático en el caso de la Universidad de las Américas. Recuerda, ahí está Larriategui y están varios de los teóricos del neoliberalismo proceden de sus aulas, ¿no? Ellos tuvieron ingresos en el 2019 de 117 millones de dólares, pero pagaron apenas sobre eso el 0,29%. Si tú quieres, Gangotena pagó 3 veces más impuestos que el señor Larriategui, ¿no? A pesar de lo mínimo que pagaron. Asimismo, esta universidad tiene una deuda con el Servicio de Rentas Internas, la UDLA, de 11.336.000 dólares. Tiene activos por 235 millones de dólares y un patrimonio de 200 millones de dólares, ¿no? Ese es el caso de la Universidad de las Américas. Hay otra universidad que es la Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo, Corporación, Instituto Educativo Moderno de Guayaquil, Inemoquil, Selburg, Citeni, Compañía de Transporte Escolar Institucional BUES, etcétera, ¿no? Esta también le debe 249 mil dólares, una cantidad relativamente pequeña, pero igual, esta es una empresa, recuerda que en esta universidad trabaja de aquí, ¿no? Trabajar aquí, que facturó 64 millones y pagó el 1,28% sobre esos 64 millones en el 2019. Es decir, estamos hablando de empresas que tienen poquísima participación a nivel de impuesto a la renta, tienen una gran cantidad de activos, no pagan un solo centavo al fisco por esos activos, a pesar que utilizan toda la infraestructura estatal, no pagan un solo centavo del patrimonio y son deudoras del Estado, ¿no? Casi todas ellas. Claro, es impresionante, ¿no? Ver cómo el trato discriminatorio al ciudadano, si un contribuyente común y corriente no hace su declaración al Servicio de Rentas Internas, simplemente no le dejan emitir facturas y no puede seguir trabajando. Pero vemos cómo a estos grandes grupos económicos tienen la paciencia de esperarles para que se endeuden más de 1.000 millones de dólares. Economista Dávalos, yo le quería preguntar también sobre esta noticia que se dio con bombos y platillos, como yo lo decía al inicio de esta entrevista, relacionada a la Reserva Internacional del Ecuador, que llegó a 7.377 millones de dólares. Y según las autoridades que lo decían con mucha felicidad, es la reserva internacional más alta en los últimos 20 años. ¿En qué nos beneficia tener una reserva tan alta a los ciudadanos comunes y corrientes, a los que estamos normalmente trabajando? ¿En qué nos beneficia? ¿Cuál es el beneficio para el país de tener esta reserva? ¿Y de qué se componen estos recursos que anuncia el gobierno? 7.377 millones de dólares. Bueno, te comento que en dolarización las reservas internacionales no tienen función macroeconómica, porque las reservas internacionales lo que hacen es proteger el tipo de cambio. Es decir, cuando una sociedad tiene una moneda determinada, la reserva internacional le cubre esa moneda, cubre una sobredevaluación o una sobreapreciación. Ahí el Banco Central utiliza los recursos de la reserva para intervenir en los mercados y mantener un tipo de flotación o administrar el tipo de cambio. En virtud de que nosotros tenemos un tipo de cambio fijo pegado al dólar, no tiene ningún rol macroeconómico, no le sirve para nada al país tener ese tipo de reservas, uno. Y dos, al país le mintieron, le manipularon con la cuestión del crédito del Fondo Monetario Internacional. El gobierno dijo que iba a utilizar esos recursos para cumplir atrasos, tiene varios atrasos con CAC, proveedores, nómina, etcétera, ¿no?
pero se le mintió al país porque la ley prohíbe que se utilicen los recursos de deuda externa para gasto corriente. En el artículo 126 y el artículo 129 de la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas prohíben, y al ser una prohibición es susceptible incluso de ser un acto penal, un peculado o algo así, no un acto antijurídico. En consecuencia, el crédito del Fondo Monetario no podía ir para gasto corriente, era imposible que vaya para gasto corriente. ¿A dónde fue el crédito del Fondo Monetario? A las reservas internacionales. Fueron a fortalecer las reservas internacionales. Esas reservas internacionales se guardan en bancos internacionales, generan un interés, ¿no? Y forman parte, se empaquetan, los bancos internacionales se empaquetan y venden productos derivados financieros. Es decir, este es un negocio de Wall Street, es un negocio de los grandes bancos. Le prestaron al país, ¿no? Es como si a ti te dieran un dinero y tú coges ese dinero y pones una póliza de acumulación a largo plazo cuando tienes que pagar arriendo, tienes que pagar la cuota del auto, tienes que pagar la educación de los niños, pero decides poner en una póliza de acumulación para que el banco haga negocios con esa póliza de acumulación. Entonces pusimos ese dinero fuera porque no podíamos ponerlo dentro, porque ese es el destino de los recursos del Fondo Monetario. Los recursos del Fondo Monetario no sirven para pagar gasto corriente, no pueden pagar gasto corriente, y este momento esos recursos han ido a fortalecer la reserva. Y eso además era un objetivo del Fondo Monetario, fortalecer las reservas. ¿Qué se entendería si el país tuviese moneda propia, ¿no? Pero al no tener moneda propia, salvo que el Fondo Monetario nos esté empujando a la desdolarización, al no tener moneda propia no tiene ningún sentido tener esos recursos ahí. O sea, el Ecuador puede... Quizás podemos encontrarle sentido, perdón que le interrumpa, economista, usted es el que sabe esta materia, yo por eso desde mi ignorancia le pregunto, ¿tiene sentido que existe esta disposición del FMI de que, a ver, ecuatorianos, ustedes guardan esa plata en la reserva para que después honren la deuda que tienen conmigo? Puede ser, efectivamente. ¿Ha pasado antes, economista Dávalos, que el Fondo Monetario Internacional exija a un país aprobar una supuesta ley anticorrupción para desembolsarle parte de un préstamo? Eso solamente pasa en circunstancias excepcionales, cuando el Fondo Monetario visualiza que los recursos que está entregando al país pueden ser malversados y utilizados de una forma corrupta. Lo hizo en el África con las dictaduras africanas en los años 70 y 80, cuando las dictaduras africanas, por ejemplo, el dictador tenía una cantidad exactamente igual a la deuda externa del país en sus cuentas personales en bancos europeos. Entonces, para evitar la malversación de sus fondos, el Fondo Monetario exige previo una ley anticorrupción. De tal manera que, o mecanismos anticorrupción, o compromisos de que los recursos no se van a ser utilizados en malversación de fondos, ¿no? En el caso de América Latina es un precedente. Nunca antes, en el caso al menos en los préstamos recientes que ha hecho el Fondo Monetario, ha exigido un compromiso de transparencia y de anticorrupción, o sea, nunca antes, ¿no? Esto da cuenta de la lectura que tiene el Fondo Monetario sobre el gobierno de Lenín Moreno. O sea, el Fondo Monetario considera que si entregaba esos recursos sin la aprobación de esta ley, probablemente esos recursos iban a ser malversados. Entonces, para evitar eso, para tratar de cubrir eso, de proteger esos recursos que cumplan, al menos de acuerdo del objetivo y la visión del Fondo Monetario, que son recursos para fortalecer la balanza de pagos, el Fondo Monetario le pidió al país que apruebe una ley anticorrupción. Y es por el nivel de corrupción que detecta el Fondo Monetario, por la falta de confianza que el Fondo Monetario, y porque Lenín Moreno, o sea, está considerado como un gobierno corrupto, pues uno de los gobiernos más corruptos de la región. Y, o sea, para entregarle recursos a un gobierno corrupto, entonces las instituciones financieras multilaterales tratan de cubrirse las espaldas y les obligan a este tipo de cumplimientos de condicionalidades. Muy amable, economista. Muchísimas gracias. Siempre un gusto conversar con usted, muy didáctico. Un gusto también. Hasta pronto. Muy amable. Feliz año, por cierto, en lo posible. Igualmente, feliz año. Feliz año a todos. Gracias. 8:07. El economista Pablo Dávalos nos acompañó en nuestra primera entrevista. Hacemos rápidamente una pequeña pausa, les ponemos en contexto y conversamos enseguida sobre el estado de excepción, su legalidad o no. En Punto Noticias, la noticia vive.